Ciudadano ADN. Escuchaba a Aldo, a Pancho y a Isabel preguntándose si venderían... ¿Los garabatos o la parte de...? No, preguntándose si venderían su iris. Sí, los que estaban en llamas. ¿Tú venderías tu iris? Si en harta plata, sí. Sí. Caro, lo vendo caro. Bueno, ojo, según mi señora, así que lo vendería caro. Esto a propósito de que ya se está haciendo este tipo de transacciones en nuestro país, donde cada vez más los distintos datos biométricos van a cobrar relevancia. Yo no, la verdad es que no, porque lamentablemente no hay una legislación en nuestro país al respecto y eso ya deja muy en tierra de nadie esta situación, y es por eso que quisimos conversar con el académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Alejandro Reed. ¿Qué pasa con este iris además a cambio de criptomonedas? Es una cosa bien curiosa y que se genera con polémica, porque aquí en Chile la empresa además que lo está haciendo es una empresa que fue multada en España, fue prohibida en España. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Hola, Sandra, buenos días, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Profesor, más allá de todos los cuestionamientos que uno pueda tener respecto a la seguridad, porque como lo decíamos al principio, no hay una legislación que de alguna manera nos dé un marco regulatorio para qué pasa con el usar el iris o no, hasta qué punto se puede hacer o no. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos con otros países que lo han realizado y que han utilizado estos datos? Claro, yo creo que lo primero es tratar de entender un poco qué es esto y para qué sirve, ¿no es cierto? Hay una empresa que se llama WorldCoin, que es la que está haciendo todo este escaneo de iris, y lo que ellos pretenden con este escaneo de iris es poder separar a los humanos de los no humanos. Hoy día tenemos un gran problema en Internet, y es que hay muchos comentarios y publicaciones, incluso que son publicaciones no humanas, o sea, están hechas por máquinas. Y lo que ellos quieren es decir, mira, yo escaneo el iris y digo, esta persona yo certifico que esta persona es humana porque tiene un iris único. Por ahí parte el tema, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con esto? Resulta que el iris es información biométrica, o sea, es información propia, es como mi huella digital. Yo tengo una información en el iris que es propia y que no está repetida con ninguna otra persona, como tengo una huella digital que es propia. La diferencia entre el iris y la huella digital es que el iris, además, hay muchos estudios, no sé si se acuerdan ustedes, alguna vez que han escuchado hablar de un iriólogo, ¿no es cierto? De alguien que ve el iris y a través del iris es capaz de determinar qué problemas tiene el cuerpo. Bueno, resulta que hay varios papers que han salido el último año donde efectivamente el iris se afecta por temas del cuerpo, o sea, temas de alimentación, por ejemplo, mala alimentación, buena alimentación, algunas enfermedades se reflejan en el iris. El iris cambia algunas posiciones según su enfermedad. Entonces, cuando a mí me escanean el iris, inmediatamente saben, con un análisis de inteligencia artificial, qué problema de salud puedo yo tener. Y ya empiezo a entregar información que es mucho más compleja. No es solamente la huella digital con una forma, un surco específico, sino que imagínense la ISAPRES que dicen, este señor tiene potencial de tener esta enfermedad o esta otra enfermedad. Es mucho más riesgoso la información compleja que uno puede sacar de un escaneo de iris. Hay instancias, ¿no?, donde se realiza en términos de seguridad, ¿no? De seguridad, y se ha planteado también en diferentes recintos, eventos, ¿no?, en donde se ve esto biométrico que tú comentas. Hay dispositivos que funcionan también con el iris. ¿Hay ahí un peligro también, de pronto, de compartir, a lo mejor sin querer, esta información? Claro, si en el fondo lo que uno hace es escanear el iris y simplemente chequear que la persona está, yo la comparo con la imagen que tengo escaneada y listo, claro, ahí uno dice, ya esto no es tan complejo, claro, ¿no es cierto? Claro. Los anteojos de Apple, por ejemplo, hacen eso. Como reconocen el usuario, yo me pongo los anteojos de Apple y Apple me escanea y le dice, este es Alejandro Reed, específicamente el que está usando el anteojo, es su cuenta, la valido. El problema es cuando yo saco esa información y me la llevo a una base de datos, donde yo después, ¿qué puedo hacer con esos datos? Y ahí viene un poco lo que conversaban ustedes antes. ¿Esos datos son vendibles, no son vendibles, son privados? ¿Yo puedo lucrar con esos datos? Resulta que ellos pagan por este escaneo. O sea, para uno es un negocio redondo. Me pagan 24 o 25 mil pesos por el escaneo del iris y puedo llegar a tener como 250 mil pesos si es que me registro en otra cosa más. Negocio redondo, pero ¿qué van a hacer ellos con la información? ¿A dónde llega esa información mía completa de salud? Lo mismo que los exámenes de ADN, que estuvieron de moda hace algún tiempo, ¿no es cierto? Que uno se sacaba una muestra de sangre, una muestra de saliva, se hacía un examen de ADN y el examen decía, mira, esta persona viene de este lugar, de este otro lugar. Se produjo una filtración de información, empezaron a perseguir gente que tenía
antepasados judíos, por ejemplo, que lo empezaron a perseguir. Todo un tema con la seguridad de los datos personales. Sí, ese es el problema principal, la seguridad de los datos personales. Bueno, de hecho eso es lo que pasa con esta empresa que está operando aquí en nuestro país, que digamos de hecho está no solo en Santiago, también está operando en Curicó, en Valparaíso, en Concepción, en varias ciudades, reclutando a personas, como decía aquí Alejandro Reed, con un pago de 25,000 pesos aproximadamente en criptomonedas que se puede amplificar, sino que esta WorldCoin ha sido prohibida en España porque fue acusada de compartir esos datos personales. Y es un poco lo que yo decía al comienzo, que si no hay una regulación, no hay una legislación, tampoco es que estemos tan seguros de que por más que digan no, si no la vamos a compartir, no lo vamos a vender, no va a pasar, que efectivamente no pase, ¿no? Porque no hay ninguna garantía 100% confiable de que eso no va a pasar, porque no hay ninguna sanción, digamos, de que si efectivamente ellos lo hacen legal, ¿no? Y aquí, no sé, cuando a uno le clonan, y lo escuchaba ayer de especialistas, si a uno le clonan una clave, uno va y cambia la clave de los dispositivos, no es tan difícil. Pero ¿qué haces cuando ya tienen todos los datos de tu iris? ¿Cómo te lo cambias? El iris, es más complejo que te clonen el iris, ¿no es cierto? Es más difícil, pero efectivamente podrían el día de mañana inventar algo que sea capaz de tomar posesión de mí. Y el otro tema, que es bien complejo también, es qué pasa después de que yo me muero. ¿Qué pasa con esos datos? ¿De quién son? ¿Lo heredan los mismos que heredan las cosas de las personas? No, ahora son de la empresa. Entonces la empresa lo que tiene que hacer es una inversión a futuro. La gente se va muriendo y ellos se van quedando con datos que después los pueden ocupar para hacer cosas. Más complejo, ¿no es cierto? Y además, Alejandro, hay un tema. El mundo de las criptomonedas no es algo que maneje toda la población de manera tan fácil, ¿no? Que lo tengamos tan naturalizado. E incluso algunas personas nos han contado que, claro, te pagan en criptomonedas, pero además te instan a que tú reclutes a otras personas y los lleves. O sea, esto podría estar dando origen incluso a una situación muy parecida a las estafas piramidales. Claro, porque además si yo llevo más gente, ellos me pagan un adicional a mí. Exacto. Y empezamos con el famoso sistema de piramidal. Y el otro problema de la criptomoneda es que es distinto tener una criptomoneda que esa criptomoneda poder armarla en líquido, que se llama, o sea, convertirla en plata que me sirva, en pesos chilenos. Porque claro, yo tengo 24,000 pesos en criptomoneda, pero después las trato de vender y resulta que no valen 24,000 pesos, valen menos, porque depende cómo se vaya moviendo el valor de la criptomoneda hacia arriba o hacia abajo, y eso va cambiando, es como el precio del dólar, digamos, así que bueno, en este caso sube, con lo que escuchaba recién de las vecinas, solo para arriba, pero la criptomoneda en general ha ido bajando, o sea, también no es un valor que uno dice corresponde a un valor específico hoy día, pero eso con el tiempo se puede mover para cualquier parte. Y como muchas cosas, estamos hablando con Alejandro Ríez, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, como muchas cosas, Alejandro, estamos en terreno gris, en terreno del cual no sabemos tanto, donde la legislación tampoco es demasiado clara. Claro, ahí Cristian, el tema de fondo acá es que Chile tiene una ley de protección de datos, pero que es bien básica. Se trabajó en alguna mejora a la ley de protección de datos, se trancó esa mejora a la ley de protección de datos. Hay expertos que dicen que estamos en pañales con el tema de los datos todavía. O sea, todavía pasaba, y hace muy poco, que uno se metía al CERVEL y podían descargar la base de toda la gente que votaba, con nombres, direcciones, root. O sea, es una cosa insólita lo que se puede lograr obtener en este país. Todo el tema también de las tarjetas de crédito, cómo fluyen los datos por detrás. Hoy día hay validaciones, probablemente les ha tocado, si ustedes quieren sacar una tarjeta de crédito o alguna cosa, a uno le hacen preguntas rarísimas. ¿Usted vivió? ¿En cuál de estas direcciones usted vivió o usted no vivió? Entonces tienen un registro mío hacia atrás, donde son capaces de entender muchas cosas. Si a eso yo le sumo datos de salud, que hoy día la ISAPRES lo tienen, porque ellos tienen mi historial de salud, saben dónde yo me atendí, qué enfermedades tuve, y eso me va poniendo a mí en mayor o menor riesgo, ¿no es cierto? Que es lo que quiere una empresa que asegura gente, es tener gente de poco riesgo. Pero mientras más datos yo les doy, más específico puede ser el análisis que hacen conmigo, y esto apoyado por los sistemas de inteligencia artificial, que son capaces de analizar muchos datos al mismo tiempo. Claro, me logran efectivamente dejar en un cuadrante súper claro y específico a mí, mi nivel de riesgo, toda esta información. Ahora, si uno lo entiende desde dónde viene la idea original de esta empresa, de WorldCoin, es determinar quiénes son humanos, quiénes no son humanos. Y me parece una cosa lógica tratar de separarlo de alguna forma, pero el tema es cómo ellos usan esos datos. Hay que tratar de amarrar el uso de los datos lo más posible, que no lo puedan compartir, que no los puedan vender, que no los puedan usar para otros fines que no sea identificar a una persona específica. Y ahí, claro, efectivamente uno lo podría armar.
Está la página de WorldCoin para las personas que tengan tiempo, podrían meter a dar una vuelta. Es worldcoin.org. Ellos tienen ahí una información y un video muy largo sobre qué es lo que quieren hacer para adelante. Y no es solamente el iris, o sea, el iris es como la punta de lanza de identificar que quieren armar una especie de internet en paralelo donde solamente puedan entrar humanos y se registren y se verifiquen a través de su iris. No sé si se acuerdan de una película de Tom Cruise que se llamaba Minority Report hace algún tiempo, Sentencia Previa. Sí. Es más o menos eso, ¿no es cierto? Que es como determinar quiénes son humanos, y estas máquinas que escaneaban iris, por ahí va la idea. Claro, pero nadie dice que el día de mañana no llegue una empresa mucho más grande que WorldCoin y la quiera comprar y quizás qué cosas va a hacer con esos datos. Y lamentablemente funciona así el mercado y yo creo que efectivamente incluso argumentos como que si ya le entrego todos mis datos al supermercado o le entrego todos mis datos a internet cuando me creo una cuenta en las redes y todo, ¿por qué no voy a entregar el iris? Tampoco es la reflexión. Yo creo que hay que ser precisamente un poquito más juiciosos y más reflexivos respecto a ponernos más estrictos también en el ejercicio de entregar datos y hasta qué punto lo entregamos. No queremos generar paranoia ni nada por el estilo, pero sí necesariamente ser más cuidadosos y responsables de la información que entregamos y de leer antes de firmar y autorizar uso de datos. Es cuidar la privacidad. Al final uno tiene que estar preocupado de cuidar la privacidad. Igual como uno no quiere, no tengo idea, que lo anden siguiendo por las calles, que lo analicen tan profundamente. Yo tengo mi sistema, hago mis cosas y quiero cuidar esa privacidad de los datos, no solo de los datos que yo genero, por ejemplo, las transacciones. Uno genera datos, hay una serie en Netflix, ¿no es cierto?, que se llama The Big Hack, que muestra un poco qué es lo que la gente está generando en datos. Cada transacción con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de banco, genera un dato que después puede ser rastreable. Los supermercados saben perfectamente qué tipo de comida como, cuándo compro, cada cuánto compro, qué cosas compro. Hay mucho dato dando vuelta. Y mientras más complejo es, mientras más datos hay, más difícil es poder parar este sistema. Ya, bueno, a quedarnos con esa reflexión entonces y a estar muy atentos a cómo va a seguir creciendo seguramente esta industria, a ver cómo funciona WorldCoin y a ver qué dicen las autoridades del funcionamiento de WorldCoin en nuestro país. Ojalá ponerse al día también con las legislaciones pendientes, porque si están apareciendo aquí pero están siendo cuestionadas en el extranjero, hay mucho que tenemos que ir revisando para que puedan funcionar aquí con la legalidad que corresponde. Alejandro Ruiz. ¿Sí? Hay casi 100.000 chilenos que han entregado su iris, para que lo tengan por ahí. Casi 100.000 chilenos que se han escaneado. Hay 4 millones de personas a nivel mundial. Chiquillo, 25 lucas no es tanto. No, por eso, para entregar tanta información, claro, es complejo. Ojo que se instalan, y hemos sabido, en algunos lugares además, pero estratégicos, ¿no? Afuera de universidades. En los malls, afuera de universidades, por ejemplo. Criaturas del Señor. Ya, bueno. Sí, ten cuidado. Alejandro Ruiz, académico de Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que esté muy bien, chao.